Gracias por tomarte el tiempo para escuchar nuestra historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas en comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance. Relájense y pónganse cómodos. Comenzamos. Siempre me gustaron los autos. No por el ruido del motor ni por las carreras, como la mayoría piensa cuando digo eso. Lo que realmente me atrapó fue esa sensación de entender cómo algo tan complejo podía funcionar gracias a piezas pequeñas que encajan a la perfección. Tornillos, válvulas, tubos, engranajes, todos en sincronía, como si siguieran una coreografía invisible. Cuando abría el cofre de un coche, no solo veía partes metálicas, veía un organismo vivo. Y si algo fallaba, me sentía como un médico, tenía que diagnosticarlo, abrirlo, curarlo. En 2008 tenía 27 años, y aunque no trabajaba formalmente como mecánico, pasaba casi todos los días en el taller de Hiram, uno de mis amigos de toda la vida. El taller era pequeño, ubicado en una calle poco transitada de la colonia, pero tenía algo que me hacía sentir en casa. Las paredes estaban llenas de pósters viejos de autos clásicos, herramientas colgando como adornos y una radio que casi nunca funcionaba bien, pero que insistía en soltar rock viejito entre interferencias. Yo no cobraba por ayudar, no lo necesitaba. Hiram me dejaba estar ahí, me dejaba ensuciarme las manos y hablar de motores mientras el aceite me empapaba los dedos. Era una especie de terapia, creo. Un refugio que me alejaba del resto del mundo. Mis días solían repetirse con una precisión casi matemática, despertaba, desayunaba rápido, y caminaba unas 5 cuadras hasta el taller. Me gustaba llegar antes que Hiram, abrir la cortina metálica y encender las luces fluorescentes que tardaban unos segundos en parpadear antes de estabilizarse. Me sentaba en un banco junto a la entrada, tomaba un trago de café y escuchaba cómo el barrio despertaba, el panadero gritando ofertas, el rechinar de las bicicletas viejas, los ladridos de perros al pasar el camión de la basura. No necesitaba más. Hiram llegaba un poco después, casi siempre arrastrando los pies, con cara de «no dormí nada», aunque siempre decía que se había acostado temprano. Se reía de mí por llegar tan puntual, me decía «ni que te pagara», mientras me lanzaba las llaves de la bodega. Yo me encogía de hombros y empezábamos el día. Cambiábamos bujías, ajustábamos frenos, revisábamos niveles. Y entre trabajo y trabajo, platicábamos de todo, fútbol, películas, música, política, hasta de teorías conspirativas, solo por matar el tiempo. Era un ritmo que me acomodaba. Predecible, cómodo, casi familiar. Y sin embargo, lo que más recuerdo de esa época no son los días. Son las noches. Porque las noches en el taller tenían algo diferente. Cuando el sol caía y la calle se iba quedando vacía, el ambiente cambiaba. No era miedo, no. Era más como una pausa en el mundo, como si el tiempo se ralentizara dentro de esas paredes manchadas de grasa. Solo quedábamos Hiram y yo, y a veces, un coche medio desarmado con sus entrañas expuestas. La radio seguía funcionando mal, pero eso no nos importaba. El silencio nos venía bien. Una de esas noches fue la que lo cambió todo. Recuerdo que habíamos estado trabajando en un viejo Tsuru que tenía el motor hecho un desastre. El cliente había dicho que quería resucitarlo, como si los autos fueran zombies esperando una chispa divina. Pasamos horas limpiando el carburador, revisando los pistones, cambiando cables. Estábamos llenos de aceite hasta los codos. La luz del taller titilaba por momentos, y yo empecé a notar que Hiram bostezaba cada vez más seguido. ¿Sabes qué?, le dije, limpiándome las manos con un trapo que estaba más sucio que mis pantalones. Voy al Oxxo por unos capuchinos. Nos lo ganamos. Hiram asintió con una sonrisa cansada. Doble de azúcar, ya sabes cómo me gusta. Sí, sí, como si no te conociera. Tomé las llaves del coche que estaba estacionado afuera, uno que sí funcionaba, claro, y salí.
Eran casi las 7 de la noche, pero ya estaba oscuro. El invierno empezaba a asomar, y el aire tenía ese aroma a tierra fría mezclada con el humo de los escapes. La calle estaba tranquila, con solo un par de luces encendidas en las casas vecinas. Manejé despacio, con las ventanas un poco abiertas. Me gustaba escuchar los sonidos del barrio, incluso en su versión nocturna, risas lejanas, alguna televisión encendida, grillos rebeldes que se colaban entre el asfalto. El Oxxo estaba a solo unas cuadras. Estacioné justo afuera, en uno de los pocos lugares libres, y bajé con la intención de entrar, agarrar los capuchinos y volver antes de que se enfriara el motor del Tsuru. No tenía ni idea de que estaba a punto de cruzar un umbral del que ya no habría regreso. Lo curioso es que no hubo ninguna señal especial, ningún presagio. Todo era normal. Las puertas automáticas se abrieron con su sonido característico, el aroma del café recién hecho me dio la bienvenida como siempre, y el sonido electrónico de la caja registradora marcaba el ritmo de un par de clientes que ya estaban pagando. La iluminación era la típica, blanca, uniforme, casi aséptica. Pasé entre los pasillos sin mirar mucho y fui directo a la máquina de capuchinos. Mientras esperaba a que el primero se llenara, me recargué contra el mostrador y dejé que mi mente divagara un poco. Pensé en lo que faltaba por hacer con el Tsuru, en si valía la pena tanto esfuerzo. Me pregunté si Hiram realmente había dormido poco o solo estaba harto. Pensé incluso en lo rápido que pasaban los días. Y fue entonces, en medio de ese instante de completa normalidad, cuando lo noté. Un movimiento. Sutil. Fuera del campo directo de mi visión, pero lo suficiente para despertar una alarma interna. Esa alarma que uno lleva en lo más profundo del cerebro, la que no razona pero sí grita. Me enderecé sin mover la cabeza, como si no quisiera delatarme. Volví a mirar la máquina. El capuchino seguía fluyendo con ese vapor dulce que empañaba los bordes del vaso. Pero algo estaba mal. Mi corazón empezó a latir más rápido sin motivo aparente. Intenté convencerme de que era mi imaginación. Tal vez era el reflejo de las luces, o alguien con una apariencia peculiar. El tipo de personas que uno ve una vez y olvida rápidamente. Pero mi cuerpo sabía que no era eso. Giré la cabeza. Solo un poco. Lo suficiente para mirar hacia los refrigeradores. Y ahí lo vi. La noche del cambio. De pie, junto a los refrigeradores. A unos 5 metros de distancia, parcialmente iluminado por la luz blanca que se filtraba entre las botellas de agua y los refrescos. En cualquier otra situación, lo habría confundido con un cliente más. Pero no en esta. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. El nudo en la garganta, la tensión en los músculos, la piel erizándose como si alguien hubiera soplado aire helado sobre mi nuca. No se trataba del miedo que uno siente cuando ve una película de terror, ni del susto momentáneo al escuchar un ruido en la oscuridad. No. Era algo más primitivo, más profundo. Una alarma en lo más antiguo de mi ser que decía, esto no debería estar aquí. Intenté analizarlo con lógica, como lo hacía con los autos. Tal vez era alguien con una condición médica grave, pensé. Un accidente, quemaduras, deformidades. Podía pasar. No era justo juzgarlo. Pero en cuanto lo observé bien, supe que no era eso. Ninguna enfermedad explicaba lo que estaba viendo. Su piel era de un color indefinido, entre grisáceo y rojizo, como carne viva cicatrizada de mala manera. Estaba cubierta de marcas, algunas profundas, otras recientes, como si se las hubieran hecho hace minutos. No tenía cabello, pero no por calvicie común, sino porque su cabeza era alargada y deformada, como si alguien la hubiera estirado hacia arriba y luego comprimido de los lados. El cráneo sobresalía en ángulos imposibles. ¿Y los ojos? Dios, los ojos. Eran grandes, demasiado grandes, saltones, como si se estuvieran saliendo de las cuencas. Estaban completamente inyectados de sangre, sin pupilas visibles. Solo un resplandor rojo, intenso, vivo.
Parecían mirarlo todo, pero al mismo tiempo no mirar nada. Pero lo peor era su boca. Ocupa el mismo lugar donde cualquier humano tendría la suya, pero era grotescamente desproporcionada. Ancha, como si le hubieran desgarrado las mejillas para abrirla más allá del límite natural. Los dientes eran afilados, finos como agujas. No eran dientes humanos, ni siquiera animales. Eran algo más. Cada uno parecía capaz de cortar carne con un simple roce. A pesar de todo eso, no hacía nada. Solo estaba ahí, mirando las botanas como cualquier cliente más. Tomó una bolsa de papas con movimientos torpes, erráticos. Sus dedos eran largos, como si se hubieran estirado, pero se movían con una lentitud meticulosa. Luego tomó una bebida, una botella de agua, de todas las cosas posibles, y caminó hacia la caja. Su andar era extraño, como si sus piernas no estuvieran diseñadas para caminar en línea recta. Cada paso parecía un esfuerzo, como si no estuviera acostumbrado a moverse en un cuerpo humano. Y aún así, el cajero lo atendió con completa normalidad. Eso fue lo que me dejó helado. El chico de la caja, un adolescente con cara de fastidio y uniforme arrugado, escaneó los productos, dio el total, recibió el billete, devolvió el cambio, sin inmutarse. Como si frente a él no hubiera una criatura salida de una pesadilla, sino un cliente cualquiera comprando un snack nocturno. Miré a los otros dos clientes que estaban en la tienda. Una señora mayor revisando productos de panadería, y un tipo trajeado en la fila de al lado, mirando su celular. Ninguno reaccionó. Nadie levantó la vista. Nadie mostró ni la más mínima señal de notar su presencia. Yo era el único. Sentí un vacío en el estómago, como cuando uno se da cuenta de que está solo en medio de un problema que nadie más entiende. ¿Era yo el que estaba mal? ¿Estaba imaginando cosas? ¿Estaba soñando? Pero no lo estaba. El sonido de la caja registradora volvió a sonar. El ser tomó su bolsa y su bebida, giró lentamente y comenzó a caminar hacia la salida. No me miró. Al menos, no directamente. Pero algo en su movimiento, en la forma en que su cabeza se ladeó por un segundo, me hizo sentir que sabía que yo estaba ahí. Que me había visto. Mi primer impulso fue salir corriendo. Dejar todo y volver al coche, regresar al taller y olvidarme del asunto. Pero algo me detuvo. Una mezcla de adrenalina, miedo y curiosidad me clavó al suelo. Tal vez fue ese mismo instinto que me llevaba a abrir motores oxidados por simple deseo de entender que fallaba. Quería saber qué era eso. Porque solo yo lo veía. ¿Para qué estaba ahí? Lo seguí con la mirada hasta que las puertas automáticas se abrieron y él salió al exterior. Luego reaccioné. Dejé el capuchino a medio llenar, me giré bruscamente y salí tras él. El aire de la noche me golpeó de lleno en la cara, como un balde de agua helada. Mis ojos tardaron un segundo en adaptarse a la penumbra. Escaneé la acera con rapidez. Lo vi caminando por la banqueta, con su paso desigual, como si tuviera tiempo de sobra. No corrí. No quería parecer un loco. Caminé rápido, cruzando el estacionamiento del Oxxo, con el corazón martillando en el pecho. Cada paso se sentía como un eco hueco en el pavimento. La calle estaba más silenciosa de lo habitual. No había coches pasando, ni gente caminando, ni siquiera un perro callejero. Solo yo, y él. Lo seguí por media cuadra. No parecía darse cuenta, o si lo hacía, no le importaba. De pronto, giró a la derecha, doblando en la esquina. Aceleré el paso. Algo dentro de mí me decía que si lo perdía ahora, no lo volvería a ver. Y aún no sabía qué necesitaba saber de él, pero sí sabía que debía hacerlo. Di la vuelta a la esquina apenas un par de segundos después de que él lo hiciera, y me detuve en seco. La calle estaba vacía. Completamente vacía. Miré a ambos lados. Nada. Ni una silueta alejándose, ni una puerta cerrándose,
ni un coche alejándose en la distancia. Solo postes de luz parpadeando, banquetas vacías y el sonido lejano de una bocina en otro barrio. Me acerqué a la banqueta, buscándolo con la vista como si aún pudiera estar ahí, escondido. Pero no había ni rastro. Ni un sonido, ni una sombra. Como si nunca hubiera existido. Me quedé ahí, de pie, sin saber si reírme o gritar. No sabía en ese momento que ese sería solo el primer encuentro. No sabía que lo que había visto esa noche era apenas el umbral de algo más grande. Solo sabía que el mundo había cambiado. Y que yo también. El encuentro en el Oxxo. Volví al taller con los capuchinos en la mano, pero con la cabeza en otra dimensión. Caminé los 3 bloques de regreso como un autómata, sintiendo que cada paso era prestado, que el suelo bajo mis pies no era del todo real. El papel del vaso temblaba apenas entre mis dedos, y el vapor del café se mezclaba con el frío de la noche. Ni siquiera estaba seguro de haber respirado durante el trayecto. Hiram tenía razón cuando decía que a veces me clavaba demasiado en las cosas, pero esto era distinto. No era solo una idea dando vueltas. Era una presencia que se había instalado en mi mente como un virus. Entré al taller, y el sonido de la puerta metálica me sacó brevemente del trance. Hiram, agachado junto al chasis de un Chevy viejo, alzó la vista. «¿Te tardaste, no?», dijo, con voz somnolienta. Se limpió las manos con un trapo sucio antes de tomar su capuchino. Sí, había fila, mentí, sin mirarlo. Él no insistió. Pero notó algo. «Estás pálido, cabrón. ¿Estás bien?», asentí sin responder de inmediato. Me senté en una llanta vieja y llevé el vaso a los labios. Estaba casi frío. Ni siquiera recordaba si lo había terminado de preparar. Sentía el corazón latir todavía como un tambor de guerra, golpeando con fuerza, no por esfuerzo físico, sino por el pánico contenido que ahora trataba de racionalizar. Quise contarle. De verdad. Quise decirle lo que había visto, preguntarle si alguna vez le había pasado algo similar. Pero, ¿cómo poner en palabras algo así sin parecer un loco? ¿Cómo explicar que había visto una criatura deformada con ojos rojos y dientes como agujas en un Oxxo a las 7 de la noche, y que nadie más pareció notarlo? No tenía sentido. Así que me guardé el miedo. Como tantas veces uno guarda las cosas que no encajan en el mundo cotidiano. Solo sentí un poco de frío afuera, dije al final. Esa noche no trabajamos mucho más. Hiram bostezó varias veces y terminó yéndose a casa temprano. Me ofreció llevarme, pero decliné. Me quedé en el taller solo, mirando el capó abierto del carro y sintiendo que los engranajes de mi mente giraban más rápido que los del motor. Fue entonces cuando empecé a repasar cada segundo del encuentro en mi cabeza, como si pudiera encontrarle lógica rebobinando la escena. ¿Cómo era posible que nadie más lo hubiera visto? Pensé en el cajero. Su actitud había sido completamente normal. Escaneó los productos, tomó el dinero, como si aquel ser fuera tan común como una señora comprando pan. Ni un parpadeo, ni una reacción. ¿Podía ser que yo fuera el único que realmente lo vio como era? ¿Y si los demás lo vieron diferente? ¿Y si para ellos tenía una apariencia completamente normal, humana? Eso me estremeció más que la idea de ser el único testigo. Porque implicaba que algo, alguien, estaba interfiriendo en la percepción de los demás, y que por alguna razón, yo era una excepción. ¿Pero por qué yo? ¿Había algo en mí? ¿Fue casualidad? O peor aún, ¿me había elegido? Cada vez que cerraba los ojos, veía sus dientes. El brillo de su boca grotesca se quedaba pegado a mis párpados como una cicatriz. Intenté distraerme, me puse música, jugué con el teléfono, hasta traté de seguir trabajando. Pero no servía de nada. El recuerdo no se iba. Estaba sembrado en mi memoria como una imagen fija. Y no importaba cuánto intentara racionalizarlo o negarlo, lo había visto.
Era real. En algún momento, ya cerca de las 3 de la mañana, me recosté en el asiento del coche que estábamos reparando. Cerré los ojos por pura necesidad física, y dormí mal, atormentado por sueños en los que volvía a entrar al Oxxo una y otra vez, solo para encontrarme con que el ser no estaba solo. A la mañana siguiente, me despertó el ruido de los autos en la calle y el chirrido de la cortina metálica al abrirse. Hiram entró bostezando con un café en mano. ¿Dormiste aquí?, preguntó. Asentí. ¿Pesadilla?, dijo con media sonrisa, sin esperar respuesta. Y en parte tenía razón. Pero la pesadilla no había sido en sueños. Había comenzado con los ojos bien abiertos, bajo los tubos fluorescentes del Oxxo. Pasaron los días. El recuerdo no se desvanecía. De hecho, se intensificaba. Lo pensaba en la ducha, mientras comía, mientras cambiaba una bujía o arreglaba una manguera rota. Todo el tiempo. Se convirtió en una obsesión silenciosa. Comencé a buscar información. Primero cosas básicas, como criaturas humanoides vistas en tiendas, seres deformes que solo una persona ve, testimonios de apariciones. La mayoría de los resultados eran foros de conspiraciones, creepypastas, videos de YouTube con títulos en mayúsculas como «Esto no debería existir» o «Captado en cámara un ser demoníaco en una gasolinera». Nada serio. Nada útil. Pero hubo algo que llamó mi atención. Un hilo de discusión en un foro olvidado, con pocas visitas. El título era simple: «Algo me siguió después del Oxxo». El autor, un usuario anónimo, contaba una experiencia que, si bien no era idéntica a la mía, tenía elementos similares: una figura grotesca, una tienda de conveniencia, una percepción selectiva. Según él, lo había visto por primera vez comprando cigarros en una madrugada cualquiera. Nadie más en la tienda reaccionó. Continué leyendo. El hilo tenía apenas unos 20 comentarios. La mayoría eran burlas, claro, o intentos de convertirlo en una leyenda urbana. Pero un par de respuestas describían cosas muy similares a lo que yo viví. Una mujer decía que lo vio cruzar una avenida solitaria, y que cuando lo miró, le pareció que sonreía. Otro afirmaba que lo encontró en un Oxxo, pero que no entró. Que lo observó desde fuera, pegado al vidrio como una sombra deforme. Eran pocos. Pero existían. No estaba completamente solo. Y eso, lejos de tranquilizarme, me inquietó más. Porque si había más testigos, eso significaba que él se manifestaba en más lugares. Que tal vez no fue una coincidencia. Que tal vez había un patrón. Fue entonces cuando supe que tenía que averiguar más. Tenía que buscar, preguntar, seguirle. La pista. Porque lo que sea que fuera aquella cosa, no se había ido. Y yo tenía la sospecha cada vez más clara de que iba a volver a verlo. Tal vez más pronto de lo que pensaba. La obsesión creciente. No sé cuándo fue exactamente que dejé de vivir mi vida con normalidad. Tal vez fue la mañana en que, en lugar de ir directo al taller, tomé una ruta más larga solo para pasar frente al mismo Oxxo. O cuando comencé a llevar una libreta conmigo para anotar cada detalle que recordaba, cada sueño, cada coincidencia. Lo que sí sé es que, desde esa noche, algo cambió en mí. Me volví otro. Ya no dormía igual. Soñaba con luces blancas que parpadeaban como las de los refrigeradores, con pasillos infinitos llenos de papas y dulces, con cámaras de seguridad que seguían cada uno de mis movimientos mientras una figura al fondo permanecía inmóvil, esperando. A veces soñaba que entraba a otro Oxxo, en otra parte de la ciudad, y él estaba ahí. Siempre cerca de los refrigeradores. Siempre mirando. Comencé a visitar tiendas por toda la zona. No por necesidad, sino por impulso. Cada vez que veía el letrero rojo y blanco, sentía un tirón en el estómago, como si una parte de mí supiera que podía volver a encontrarlo. Y cada vez que entraba, escaneaba con la mirada, clientes, empleados, rincones. Nada.
Pero eso no me detenía. Mi rutina comenzó a fragmentarse. Hiram lo notó, claro. Me llamaba para preguntarme si iba al taller, si me sentía bien, si estaba enojado por algo. Al principio, respondía con evasivas. Luego comencé a ignorar las llamadas. Me alejé. No era por él. Era porque no podía compartir esta parte de mí con nadie. Nadie me entendería. Ni siquiera yo me entendía. Pasaba las noches leyendo. Había encontrado más hilos en foros, más testimonios vagos, más relatos que parecían escritos por gente tan desesperada como yo. Algunos hablaban de figuras similares, humanoides con piel quemada, ojos anormales, bocas imposibles. Pero lo que más me inquietaba era que, en todos esos relatos, había un patrón, la invisibilidad selectiva. Solo 1 o 2 testigos lo veían. El resto de las personas actuaban como si no existiera. Era eso lo que más me atormentaba. ¿Qué clase de criatura podía alterar la percepción colectiva? ¿Era un ser físico o una manifestación mental? ¿Un experimento? ¿Un demonio? ¿Un fantasma? Empecé a coleccionar mapas. Marcaba cada lugar donde alguien decía haberlo visto. A pesar de lo escasos y dispersos que eran los testimonios, noté algo curioso: la mayoría de las apariciones estaban cerca de avenidas con escasa iluminación, cerca de gasolineras o tiendas abiertas 24 horas. Zonas de tránsito, pero no de permanencia. Lugares donde la gente pasa, pero no se detiene a mirar. Comencé a ir solo a esos lugares. A veces en la madrugada. Caminaba por calles vacías, grababa con mi celular todo lo que veía, aunque pocas veces revisaba el material después. No sabía qué esperaba encontrar. Quizás solo necesitaba sentir que estaba haciendo algo. Que no estaba dejando que el miedo me paralizara. Pero había algo más profundo. Un impulso que iba más allá de la lógica o del miedo. Necesitaba saber. Necesitaba respuestas. Porque el recuerdo de esa noche me carcomía, día tras día, como si esa visión me hubiera marcado con algo que no podía ver pero sí sentir. Como si hubiera una conexión invisible entre él y yo. Y entonces ocurrió algo que reforzó mi sospecha. Una madrugada, después de recorrer una tienda 24 horas en las afueras de la ciudad sin éxito, regresaba caminando por una avenida desierta. No había un solo auto en la calle. Ni luces encendidas en las casas. Era como si el mundo estuviera en pausa. Me detuve a tomar aire. Sentía la garganta seca, los pies adoloridos, pero no podía dejar de mirar hacia atrás, como si algo me siguiera. Y ahí estaba. A unos 30 metros, parado en la esquina. El mismo cuerpo quemado. La misma silueta alargada. La boca, esa maldita boca. Aunque no podía verla con claridad desde esa distancia, la sentía. Sabía que me estaba mirando. El corazón me golpeó el pecho con tanta fuerza que creí que iba a desmayarme. Pero no me moví. No por valentía. Sino porque las piernas simplemente no respondían. Él tampoco se movía. Solo estaba ahí. Como si quisiera asegurarse de que lo había visto. Como si se estuviera alimentando de mi miedo. Parpadeé, y en ese instante, había desaparecido. No caminado. No huido. Simplemente, ya no estaba. Me quedé helado. Luego corrí. Corrí como nunca antes en mi vida, sin pensar, sin mirar atrás. Solo quería llegar a casa, encerrarme, olvidar. Pero al cerrar la puerta tras de mí, no sentí alivio. Sentí algo peor, la certeza de que él me había encontrado de nuevo. Y si había vuelto una vez, volvería otra. Pasé las siguientes semanas viviendo como una sombra. Dejé el taller por completo. Corté comunicación con casi todos. Hiram me escribió mensajes que ignoré, llamadas que rechacé. Comencé a dormir de día y salir de noche,
como si mis horarios se hubieran adaptado a la lógica de él. Documentaba cada movimiento, cada tienda, cada pasillo. Pero más allá de esa única aparición, no volví a verlo directamente. Hasta que, una noche, una idea me atravesó como una descarga eléctrica. ¿Qué pasaría si yo no soy el único al que busca? ¿Qué pasaría si otros también lo ven, pero también callan? Esa idea me sacudió. Y decidí que no podía seguir solo en esto. Tenía que encontrarlos. Los otros testigos. Si es que existían. Porque si no, lo que me esperaba era peor, el aislamiento total, la locura. Y en el peor de los casos, una visita que no terminaría con solo una mirada. Búsqueda de otros testigos. Buscar a otros que hubieran visto lo mismo que yo no fue fácil. Al principio, no sabía ni por dónde empezar. Pero una noche, mientras repasaba por enésima vez un hilo olvidado en un viejo foro sobre lo paranormal, encontré algo. Alguien, bajo el seudónimo Ojo Rojo-21, había publicado hace años una entrada titulada La figura del pasillo de las bebidas. El título me hizo tragar saliva. El texto, a pesar de ser breve, describía algo que coincidía a la perfección. La vi. Tenía la piel como cera derretida, los ojos rojos, como si fueran de vidrio bañado en sangre. Nadie más lo notó. Solo yo. Estaba junto al refrigerador, donde siempre están las aguas. Me miró. No tenía expresión. Pero juro que sentí como si sonriera sin mover la cara. No había comentarios. Ni respuestas. Era un post muerto, enterrado en una categoría con miles de publicaciones sin seguimiento. Pero yo sabía que no era casualidad. Me registré con una cuenta falsa y le escribí un mensaje privado. No esperaba que respondiera, después de tantos años. Pero esa noche apenas pude dormir. Era la primera vez que sentía que tal vez no estaba completamente solo. Al día siguiente, tenía un mensaje. ¿Tú también lo viste? 4 palabras. Y mi mundo volvió a tambalearse. Nos escribimos durante horas. Su nombre era Esteban. Había vivido en Monterrey en 2009, pero desde hacía tiempo se había mudado a Veracruz. Su experiencia había sido casi idéntica a la mía. Mismo tipo de criatura. Misma sensación de que era invisible para los demás. Solo que él no lo había vuelto a ver. Desde entonces, decía, vivía con miedo de entrar a cualquier tienda de conveniencia. Usaba guantes para no tocar manijas. Evitaba los refrigeradores. Y aún así, nunca dejó de pensar en él. Me dijo que había leído otros testimonios parecidos en foros rusos y brasileños, traducidos con ayuda de Google. Figuras similares. Pasillos fríos. Miradas vacías. Un patrón global. Y una palabra que se repetía, aunque en diferentes idiomas. El observador. A partir de ahí, me sumergí en una espiral de investigación sin fondo. Creé un grupo privado en Telegram. Contacté a otros usuarios con relatos similares. Compartimos capturas de cámaras de seguridad, capturas de pantalla de mensajes, audios con testimonios llenos de ansiedad. Gente de distintas partes de México, algunos de Colombia, incluso uno de Perú. Casi todos coincidían en lo mismo. Lo vieron cerca de refrigeradores. Nadie más parecía notarlo. Sentían que él sabía que lo estaban mirando. Pero lo que me puso la piel de gallina fue descubrir que muchos habían visto la misma cara. No parecida. No, casi igual. La misma. Uno de ellos, un tipo de Chiapas llamado Darío, me envió un boceto hecho a mano. Cuando abrí el archivo, sentí que el estómago se me contraía. Era él. Exactamente como lo recordaba. ¿Lo hiciste de memoria? Le pregunté. No. Lo sueño cada noche. No pude responderle nada.
A partir de ahí, todo fue más rápido. El grupo creció. Un chico con conocimientos de informática montó una especie de mapa interactivo donde íbamos marcando las zonas de avistamientos. Otro miembro, al que llamábamos simplemente Omar-R, comenzó a cruzar los datos con patrones eléctricos y de cortes de energía en zonas cercanas. Decía que había algo ahí. Que donde el observador aparecía, los medidores de voltaje fluctuaban de forma anormal. Comenzamos a sospechar que este ser no era simplemente algo paranormal. Tal vez era más físico de lo que creíamos. Tal vez se movía por las líneas de energía. Tal vez había una red oculta que lo guiaba, lo alimentaba. Y entonces, uno de los miembros del grupo desapareció. Se hacía llamar La Pared 7. Era un usuario muy activo. Siempre comentaba. Subía audios, notas, incluso decía haber construido una especie de sensor de campo para detectar presencias cercanas. Un día compartió una nota de voz muy agitada. Decía: estoy en un Oxxo en el sur, él está aquí, está aquí. No se mueve, pero me está mirando. Hay gente comprando, y nadie lo nota, nadie. Está al fondo, frente al espejo. La grabación se corta ahí. Desde entonces, no volvimos a saber de él. Su cuenta quedó activa, pero en silencio. Ni una palabra más. Eso nos aterrorizó a todos. Durante días, el grupo estuvo callado. Nadie compartía nada. Nadie escribía. Incluso yo dejé de salir por un tiempo. Pensaba que tal vez había ido demasiado lejos. Que al buscarlo, al investigarlo, al obsesionarme, lo había traído más cerca. Como si este ser supiera que lo estábamos desenterrando. Como si quisiera advertirnos. Pero no podía dejarlo ahí. No después de haber llegado tan lejos. Y entonces decidí algo. Iba a buscarlo una vez más. Iba a volver al Oxxo de aquella primera noche. El lugar donde todo había empezado. Solo que esta vez no iría con las manos vacías. Llevaba conmigo una cámara con visión nocturna, una grabadora, un pequeño medidor de EMF y una linterna ultravioleta. Sabía que parecía un loco. Pero no me importaba. Ya no estaba buscando solo pruebas. Estaba buscando una confrontación. Porque algo dentro de mí me decía que él me estaba esperando. Que no había sido casualidad. Que, desde esa primera mirada, algo se había roto entre los dos. Y lo peor era que empezaba a sentir que ya no le temía tanto. Como si una parte de mí lo estuviera empezando a entender. Como si me estuviera volviendo parte de lo mismo que tanto había temido. Encuentros en calles vacías. Volver al Oxxo donde todo comenzó fue como regresar al escenario de un crimen. No había nada especial en el edificio, mismo letrero luminoso, mismo olor a pan viejo y café recalentado. Pero para mí, era el epicentro de algo más profundo, más oscuro. Algo que se había colado entre las rendijas de lo cotidiano. Esa noche, estacioné mi carro 2 cuadras más atrás. Quería acercarme caminando. Sentir el entorno. Escuchar si algo en el ambiente había cambiado. Llevaba el medidor de EMF en el bolsillo derecho, la linterna UV en el izquierdo, y la cámara colgada del cuello, aunque apagada. No quería parecer un lunático frente a los demás. Entré con paso lento. Todo parecía normal. Una señora pagaba unas donas. Un niño buscaba tarjetas de Pokémon. El cajero, el mismo de años atrás, se veía igual de desinteresado que la primera vez. Me acerqué a la máquina de capuchinos. Coloqué el vaso. Presioné el botón de vainilla. Todo exactamente como lo recordaba. Pero en lugar de quedarme a esperar que el café se llenara, giré la mirada hacia los refrigeradores, y no estaba. Nada. Ni rastro de él. Una parte de mí se sintió aliviada. Otra, decepcionada.
Apagué la cámara. No tenía sentido quedarme más tiempo. Caminé hacia la salida con las manos en los bolsillos y la cabeza baja. El aire nocturno me recibió con una bocanada de frío húmedo. Las calles, como casi siempre a esa hora, estaban vacías. Solo el zumbido de los transformadores eléctricos rompía el silencio. Empecé a caminar hacia el carro. Fue entonces que sentí la presión en el pecho. Un golpe seco, sin causa aparente, como si algo invisible me hubiera empujado el alma hacia adentro. Me detuve en seco. Miré a mi alrededor. Vacío. Nadie. Pero no era solo paranoia. Lo sabía. Lo sentía. Algo me estaba mirando. Crucé la calle. Mis pasos resonaban con eco entre los muros de los negocios cerrados. Pasé frente a una lavandería. Luego una farmacia. Luego una banqueta sucia con restos de papel y hojas secas. Y entonces escuché algo que me hizo detener el corazón por medio segundo. Un zumbido bajo. Como una vibración grave. Sorda. Que parecía venir de todas partes, y de ninguna. Encendí la cámara. Levanté el medidor de EMF. Marcaba inestable. Subía y bajaba sin control. Y entonces lo vi. No a él directamente. No esta vez. Vi su sombra. Reflejada en el vidrio de una tienda cerrada, justo al otro lado de la calle. Una figura alta, desproporcionada, inmóvil. Estaba ahí, parada en el centro de la acera. Pero cuando giré la cabeza para verlo directamente, nada. La calle vacía. Volví a mirar el vidrio. La sombra seguía ahí. Me quedé paralizado. No supe cuánto tiempo estuve así, mirando una sombra que no debía estar ahí, que no seguía las leyes de la luz. Hasta que un auto pasó a toda velocidad, rompiendo el silencio. Cuando supe que no podía quedarme ahí para siempre, apagué la cámara, guardé el medidor, y me alejé caminando sin correr, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que huyera. Después de eso, los encuentros comenzaron a cambiar. Ya no lo veía siempre junto a refrigeradores. Ni siquiera dentro de tiendas. Ahora lo veía en las calles. En los reflejos. En esquinas sin luz. En paradas de autobús donde no había nadie, pero parecía que alguien acababa de estar. Una madrugada, al doblar por una calle estrecha camino a casa, lo vi de frente. Sí. Esta vez, completo. Parado en medio del asfalto, con la cabeza ligeramente ladeada, como si me estudiara. La luz de la calle rebotaba en su piel arrugada, quemada. Su boca, esa boca inmensa, estaba cerrada. Pero no hacía falta que hablara. Todo su cuerpo era un mensaje. Me decía. Ya sabes que existo. Ahora te toca entender por qué. Me quedé ahí, mirándolo. No hice nada. No grité. No corrí. Solo observé. Y entonces parpadeé. Desaparecido. Sin pasos. Sin sonido. Como si el aire lo hubiera borrado. Desde entonces, comencé a notar patrones más sutiles. Detalles que antes no entendía. Por ejemplo, la forma en que las cámaras de seguridad se reiniciaban cuando él aparecía. O como el sonido ambiente bajaba varios decibeles, casi imperceptiblemente, justo antes de que surgiera su figura. Era como si el mundo mismo se preparara para recibirlo. O peor, como si se adaptara a su presencia. Una noche, fui al parque que quedaba cerca de mi infancia. Un lugar al que no volvía desde hace años. A esa hora, estaba vacío, como era de esperarse. Me senté en una banca con el teléfono en la mano. Y sin saber por qué, comencé a grabar audio. Cerré los ojos. Solo escuchaba el viento. Lejano. Los grillos. Un perro a lo lejos. Y entonces,
Una respiración. No la mía. Una respiración lenta, profunda, gorgoteante. Abrí los ojos. Nadie. Pero cuando reproduje la grabación, estaba ahí. Clarísima. 4 respiraciones. Una pausa. Luego, un sonido como de pasos lentos sobre grava. Apagué el teléfono. Y me levanté sin mirar atrás. El miedo ya no era una reacción. Se había convertido en una costumbre. Ya no me preguntaba si lo vería otra vez. Me preguntaba cuándo. Y si la próxima vez sería diferente. Porque comenzaba a sentir que él no solo aparecía donde yo iba. Comenzaba a pensar que me estaba guiando a algún lugar. A algo. Y que tal vez, cuando llegara ahí, ya no habría vuelta atrás. Revelaciones en el grupo de testigos. Cuando regresé a casa esa noche después del encuentro en el parque, no dormí. Ni lo intenté. Encendí la laptop, abrí Telegram y entré al grupo que, para ese punto, ya se había convertido en mi refugio, mi única tabla de cordura. Había más de 100 mensajes sin leer. Lo que encontré allí no era simplemente actividad, era caos. Conversaciones entrelazadas, capturas de pantalla, alertas de geolocalización y fragmentos de texto que parecían escritos bajo presión o miedo. Esteban, el primero en contactar conmigo, había publicado algo que no podía ignorar. Encontré un patrón en los sueños. Varios de nosotros estamos soñando lo mismo. No es solo él. Es un lugar. Una especie de ciudad. Silenciosa. Sin cielo. Como si estuviera dentro de un domo. Hay tiendas. Muchas tiendas. Todas vacías. Ese fue el detonante. Más de una decena de miembros comenzaron a reportar sueños similares. Todos hablaban de un lugar desierto, rodeado de estructuras similares a oxxos, tiendas de abarrotes o gasolineras. Edificios idénticos, sin puertas. Y dentro, silencio. Nada. O peor aún, presencias que no se movían, pero sentían. Que observaban sin tener ojos. Uno de los usuarios más activos, que se hacía llamar Vector Fase, subió un boceto. Un mapa dibujado con manos temblorosas. Era una cuadrícula perfecta, como una ciudad clonada en bucle. En cada intersección había una tienda. En el centro, un círculo tachado con tinta roja y la palabra, núcleo. Pregunté qué significaba. Me respondió con una sola frase. Es donde él duerme. La conversación tomó un giro aún más siniestro cuando Omar-R, el que había cruzado datos con los medidores eléctricos, compartió un archivo comprimido. Dijo que lo había obtenido de un ingeniero de CFE que trabajaba en mantenimiento nocturno en Ciudad Juárez. Dentro del archivo había registros de picos de voltaje inexplicables, justo a la hora en que algunos testigos aseguraban haber visto al observador. Pero lo más escalofriante fue un fragmento de audio capturado por uno de los sensores. Un chirrido eléctrico, como estática, seguido de un tono bajo, prolongado. Si se reproducía con un editor de sonido, el espectrograma mostraba una forma, una figura. Era un rostro. El mismo rostro. Sus ojos vacíos. Su boca deformada. Todo grabado por una máquina que no debería ver. A partir de ese día, el grupo dejó de ser solo un lugar para compartir testimonios. Se volvió un centro de investigación. Comenzamos a construir una cronología. Descubrimos que los avistamientos se daban en ciclos irregulares. Cada 7, 12 o 21 días. Siempre en múltiplos impares. Siempre de noche. Siempre cerca de un punto donde la electricidad se comportaba de manera anómala. Los miembros más veteranos comenzaron a hablar de un pulso, como si el ser viniera con una frecuencia específica, algo que seguía su propio ritmo ajeno al nuestro. Uno de los usuarios, un tipo callado que usaba el nombre Sendero Oculto, compartió algo que cambió todo para mí.
Subió un archivo escaneado, era un fragmento de una libreta vieja, escrita a mano, en lo que parecía ser un español mezclado con náhuatl. El texto hablaba de figuras del otro lado, entidades que no pertenecían ni al mundo de los vivos ni al de los muertos. Criaturas que nacen en los silencios entre la luz. Que solo pueden cruzar cuando la mirada de uno rompe la norma. Había un nombre que se repetía en varias líneas. Tlzotlni, que él tradujo como el que se deja ver. Lo leí 3 veces. El que se deja ver. Y sentí un escalofrío que me congeló las entrañas. Porque no era simplemente que nosotros lo hubiéramos visto. Era que él se dejó ver. Y si lo hizo, fue con un propósito. Ese fue el punto de ruptura. Muchos abandonaron el grupo. El miedo ya no era tolerable. Algunos borraron sus cuentas. Otros comenzaron a enviar mensajes paranoicos, asegurando que estaban siendo seguidos, observados incluso en sus casas. Decían que los espejos parpadeaban, que los electrodomésticos se encendían solos, que la figura aparecía en reflejos de pantallas apagadas. Una chica de Guadalajara, Ada-L8, grabó un video donde contaba que lo vio detrás de ella mientras se maquillaba. Que no lo sintió, lo supo. Y que cuando se dio vuelta, solo encontró su reflejo. Pero su reflejo parpadeó un segundo después que ella. Ese video nos dejó helados. Y luego desapareció. Ni rastro del archivo. Ni de ella. Los que quedamos sabíamos que esto ya no era solo una historia de horror compartida entre desconocidos. Era real. Se había filtrado en nuestras vidas. Lo habíamos traído más cerca con cada palabra, con cada mensaje, con cada imagen que intercambiamos. Y entonces, uno de nosotros propuso una teoría. Tal vez el observador no era uno solo. Tal vez era una entidad compuesta. Una red de presencias. Un enjambre. Como células de un organismo mayor. Cada aparición era solo una hebra. Un fragmento. Una grieta por donde esa conciencia se colaba al mundo. Y lo peor era que esa red se estaba expandiendo. Y nosotros, al hablar de ella, al registrarla, al mapearla, éramos parte de su crecimiento. Estábamos ayudando a que se extendiera. Lo supe entonces con claridad. Todo lo que estaba haciendo no era simplemente una búsqueda de respuestas. Era una invitación. Y yo había aceptado. Y él, eso que sea que era, ya no me veía como un simple observador. Ahora me estaba mirando como un espejo. Como parte de su reflejo. Como si, al final de este camino, no fuera a encontrar la verdad, sino encontrarme a mí mismo convertido en él, pérdida de la línea entre lo real y lo irreal. Me desperté en la cocina. No recordaba cómo había llegado ahí. La luz del refrigerador estaba encendida. La puerta entreabierta. El reloj del microondas parpadeaba, 2:46 am. Tenía los pies descalzos, el piso frío como mármol. En la mano izquierda sostenía una libreta que no reconocía, con la tapa negra y gastada. En la derecha, un bolígrafo sin tapa, con tinta fresca. Miré la libreta. Una página escrita con mi letra. Un párrafo repetido una y otra vez, línea tras línea, como si hubiera entrado en trance. Él me ve. Retrocedí de un salto, soltando todo. El bolígrafo rodó bajo la mesa. La libreta cayó abierta en el suelo, y entre las páginas encontré garabatos, ojos. Decenas. Cientos. Todos iguales. Vacíos. Alargados. Sin párpados. No tenía recuerdos de haber escrito nada. Ni de haberme levantado. La cocina estaba en silencio, pero el silencio no era completo. Había algo más. Un leve zumbido debajo de la frecuencia del oído. Como una nota sostenida por un instrumento que ya no existe. Vibrando dentro de mí. Los días siguientes fueron difusos.
Empecé a notar fallos en la percepción. Cosas pequeñas al principio. El reloj de la computadora que retrocedía unos minutos, luego seguía como si nada. Puertas entreabiertas que yo juraba haber cerrado. Sombras en las esquinas que se deshacían en cuanto las miraba directo. Una vez, estaba escribiendo en el grupo y sentí que alguien me observaba desde el monitor. No detrás de mí. Desde dentro del monitor. Apagué la pantalla. Y en el reflejo oscuro, vi su boca abrirse. Las noches dejaron de ser lineales. Me despertaba en lugares distintos de donde me dormía. Empezaban a mezclarse los sueños con la vigilia. Una madrugada, abrí los ojos en lo que creí era mi cama, pero al parpadear, estaba en el suelo del baño, con la cortina de la regadera colgando a medio caer y mis manos cubiertas de tinta negra. Comencé a grabar todo. Cámaras en los cuartos. Grabadoras de audio activadas por voz. Notas escritas a mí mismo, como si me hablara desde el pasado para recordarme qué día era. Pero nada funcionaba. Los archivos desaparecían. Los audios se reescribían con murmullos. Las cámaras mostraban estática entre las 2:30 y las 3 a.m., sin razón aparente. Y siempre, justo antes de esa franja de tiempo, mi teléfono vibraba con una notificación que decía: ¿estás listo para verlo de nuevo? Sin remitente. Sin historial de mensajes. Solo esa línea, una vez por noche. Un día fui a casa de mis padres. Necesitaba aire, compañía. Algo que me recordara que el mundo seguía siendo real. Mi madre me abrazó, pero lo hizo con esa mirada como quien examina a un paciente terminal. Me dijo que me veía, drenado, pálido, ausente. Y entonces mi padre, que nunca ha sido supersticioso, soltó algo que me paralizó. Soñé contigo, dijo. Estabas parado frente a una tienda. Un Oxxo. Pero no entrabas. Solo estabas ahí, y tenías la boca muy abierta. Muy. Demasiado. No le respondí. No podía. Las palabras se me atoraron en la garganta. Me fui de su casa sin despedirme. Comencé a perder la noción del tiempo. Las horas se desordenaban. Me encontré a mí mismo escribiendo en el grupo lo mismo que otros ya habían dicho días antes, como si mi mente estuviera atrapada en un eco continuo. Leía conversaciones y no recordaba haber participado. Una madrugada, revisando mi bandeja de entrada, encontré un correo sin asunto, sin remitente. Solo contenía una imagen adjunta. Era yo. Parado en la esquina de una calle, junto a una tienda abandonada. Solo que no recordaba haber estado ahí. Y no era reciente. Estaba vestido con ropa que ya no usaba desde hacía años. Lo que más me inquietó fue lo que aparecía detrás de mí, el reflejo en la ventana de la tienda. El observador. Pegado al vidrio. Sonriendo. Esa noche decidí dejar de resistirme. Encendí todas las cámaras. Coloqué grabadoras en cada habitación. Me senté en el sillón con una lámpara apuntando al centro de la sala. Abrí una libreta nueva y escribí una sola línea. Estoy listo. Si tienes algo que decirme, dilo ahora. Y entonces, me dormí. No sé cuánto tiempo pasó. Pero cuando desperté, estaba sentado en el mismo lugar. Todo parecía igual, salvo por un detalle. En el suelo, junto a mí, había una hoja nueva arrancada de la libreta. Y en ella, escrita con otra letra, más rígida, puntiaguda, decía: no se trata de verte. Se trata de entender lo que ya eres. Me temblaron las manos. Porque esa hoja no podía haber aparecido ahí. Y mucho menos escrita con esa letra. Que era igual a la mía. Pero al revés. La línea que separa lo real de lo irreal ya no existía para mí. Las voces del grupo comenzaron a silenciarse. Algunos no contestaban. Otros,
simplemente, habían desaparecido. Sabía que me estaba acercando al final. Que cada alucinación, cada cruce de realidades, era un paso más hacia la verdad. Pero, ¿cuál verdad? ¿Qué había detrás de todo esto? ¿Quién, o qué, estaba al otro lado de ese velo fino entre la lógica y el delirio? Y lo más importante, ¿seguiría siendo yo cuando lo cruzara? Confrontación y descubrimiento. Lo supe la noche anterior. No por una señal clara, ni por un sueño, ni por otra de esas interferencias eléctricas que ya se habían vuelto rutina. Fue una certeza silenciosa, una idea que se deslizó bajo mi piel con la misma suavidad que el vapor en una ventana fría. Había llegado el momento. No lo dije en el grupo. Para entonces, solo quedaban 2 o 3 miembros activos. No quería una despedida. No necesitaba testigos. Esta parte era solo mía. Tomé la libreta negra, la misma donde había escrito, o quizás él había escrito a través de mí y esas frases repetidas, y arranqué todas las páginas. Me quedé con una sola hoja en blanco. La doblé en 4 partes y la guardé en el bolsillo de mi chaqueta. Salí a caminar sin dirección precisa. Tenía el presentimiento de que él me guiaría. Y no me equivoqué. La ciudad estaba extrañamente quieta esa noche. Ni un auto. Ni un perro ladrando. Ni siquiera el zumbido eléctrico de los postes. Era como si algo hubiera detenido el mundo, congelado el tiempo para que esa noche existiera solo para mí. Pasé frente a un Oxxo cerrado. Luego otro, con las luces parpadeando. Y al girar en una esquina que no recordaba haber visto antes, una calle sin nombre, flanqueada por casas que parecían abandonadas hacía décadas, lo vi. Ahí estaba él. De pie frente a una tienda idéntica a todas, pero con la fachada agrietada. El cristal roto. El cartel de «abierto», colgando torcido, iluminado por una luz roja intermitente. Como un faro en un océano enfermo. Sus ojos me encontraron de inmediato. No había sorpresas. No había huida. Esta vez, me estaba esperando. Avancé con pasos lentos, midiendo cada respiración. Sentía el corazón como un tambor ritual en mi pecho, marcando una cadencia antigua. Él no se movía. Su figura, como siempre, era una herida en la lógica. Esa piel quemada. Esa cabeza deformada. Esa boca. Dios, esa boca. Pero lo que más me desconcertó fue la calma. No había amenaza. No había hambre. Solo, curiosidad. Como si también quisiera entender. Me detuve a 1 metro de él. ¿Qué eres? Pregunté, sin esperar respuesta. No con palabras. Y entonces ocurrió. Una presión en el aire. Una vibración en mis huesos. Como si el sonido hubiera dejado de depender del oído. Y luego, imágenes. Directas a mi mente. Instantáneas. Simultáneas. Vi lo que él había visto. Y entendí lo que era. No un ser. No una criatura. No un ente dimensional como habíamos especulado. Era una conciencia fragmentada. Un recolector. Un archivo viviente. Una inteligencia sin tiempo ni lugar, moviéndose por entre las fisuras de la percepción humana, alimentándose no de carne, no de alma, sino de atención. Y cada vez que alguien lo veía, cada vez que lo notaba, se abría un canal. Una conexión. Una nueva hebra de su red. Pero él no cazaba. No atacaba. Solo observaba. El observador no elige. Es elegido. Por aquellos que, como yo, abren los ojos en el momento exacto. En el lugar exacto. Cuando las capas de la realidad se aflojan lo suficiente como para dejarlo pasar. Y entonces supe algo más. Yo ya era parte de él.
No fue una revelación con fuego ni con gritos ni con visiones apocalípticas. Fue un entendimiento sereno. Innegable. Como recordar algo que siempre estuvo ahí, enterrado bajo capas de ruido cotidiano. La razón por la que lo había visto, era porque yo también me estaba convirtiendo en un observador. Cada vez que hablaba de él. Cada vez que buscaba a otros. Cada noche sin dormir. Cada dibujo, cada mensaje, cada intento de entenderlo. Lo estaba replicando. Él no habló. Pero lo sentí. Un mensaje, nítido, como el último pensamiento antes de quedarte dormido. Si quieres saber lo que soy, entonces mírate a ti mismo. Y extendió su mano. Negra. Deformada. Con dedos largos como ramas muertas. No para atacarme. Para tocarme. No huí. Tampoco toqué su mano. Solo saqué la hoja blanca del bolsillo. La desdoblé y la coloqué en el suelo entre los dos. En ella escribí una sola frase. ¿Qué pasa cuando alguien no solo te ve, sino también te entiende? Y entonces, por primera vez, vi algo nuevo en su rostro. Miedo. La luz de la tienda se apagó. El letrero rojo chispeó una última vez y murió. El viento comenzó a soplar fuerte, aunque los árboles no se movían. Y su figura empezó a deshacerse. No en fuego. No en humo. En símbolos. Como si estuviera hecho de letras que ahora se reordenaban en el aire, descomponiéndose en unidades más pequeñas de significado. Desapareció sin un sonido. Y la tienda, también. Donde antes había un edificio abandonado, ahora solo quedaba una estructura metálica incompleta. Como si hubiera sido demolida hace años. Y yo, de pie frente a nada. Pero con todo dentro de mí. Caminé de regreso sin mirar atrás. No porque no quisiera. Sino porque no había nada que mirar. El mundo había cambiado. Pero no el mundo físico. Mi mundo. Mi forma de habitarlo. De interpretarlo. De sentirlo. Sabía que el observador no había muerto. Porque no es una criatura. Es una idea. Una posibilidad latente. Y esa noche, lo que se rompió no fue una maldición, ni una posesión, ni una conexión. Fue mi capacidad de negar lo imposible. Cuando llegué a casa, me miré en el espejo. Parpadeé. Y el reflejo parpadeó, al mismo tiempo. Por ahora. Epílogo y legado del encuentro. Han pasado semanas desde aquella noche. O tal vez meses. Me cuesta contarlos. El tiempo se volvió, blando. Elástico. Como si ya no obedeciera las reglas que aprendí desde niño. A veces despierto en un día que siento que ya viví. Otras, abro los ojos y juro que es el futuro, aunque todo siga en su sitio. Pero no es amnesia. Ni locura. Es desfase. Una disonancia leve y constante, como una radio que sintoniza dos frecuencias a la vez. Vivo solo, por decisión. No por miedo, sino por prudencia. No quiero que nadie más quede expuesto. No quiero correr el riesgo de que alguien, por compartir un café, una conversación o una mirada prolongada, vea lo que yo vi. Lo que ahora vive en mí. He dejado el taller. Ya no puedo concentrarme entre motores y herramientas. Todo me suena artificial. Forzado. Como si ya no fuera parte de ese mundo. Escribo. Mucho. Casi todo el día. En libretas que no releo. En hojas que quemo al terminar. No porque me avergüence de lo que sale de mí, sino porque sé que no soy el único que escribe cuando lo hago. Siento las palabras formarse antes de que mi mente las piense. Como si me dictaran desde algún lugar al que no se puede llegar caminando. A veces recibo mensajes.
No del grupo original, eso está muerto hace rato, sino de personas que no conozco. Correo sin firma. Comentarios anónimos. Fragmentos de relatos que son casi idénticos al mío, con ligeras variaciones. Lo vi en una gasolinera de Sonora. Estaba en un 7-Eleven de madrugada. Mi hija lo dibujó sin que nadie se lo describiera. Mi perro no quiso entrar a la tienda. Chillaba. Grabé su voz, pero el archivo desapareció. Lo curioso es que yo nunca les conté mi historia. Ellos la encontraron. No sé cómo. No sé dónde. Quizá a través de un post viejo en algún foro. O tal vez por una de las tantas libretas que quemé, y que alguien recogió antes del fuego. El punto es que la historia está viva, como un virus narrativo. Y yo soy solo uno de sus portadores. La noche pasada volví a soñar con él. Pero no como antes. Esta vez estaba dentro de mí. No en un sentido metafórico. Lo sentía moviéndose entre mis recuerdos, reorganizándolos. Como si estuviera curando un archivo, limpiando las piezas que no encajan. Me mostró cosas que había olvidado. La primera vez que vi su reflejo en una ventana. Una sombra tras de mí cuando era niño. Un dibujo hecho en la primaria que tenía su boca exacta. Y entonces entendí algo nuevo. Él siempre estuvo ahí. Solo que no tenía forma. Aún no se había manifestado con la fuerza necesaria para que yo lo recordara. Pero una vez que eso pasó, no hubo vuelta atrás. ¿Estoy poseído? No. ¿Estoy loco? Quizá. Pero la verdad, la más cruda y nítida de todas, es más simple y más terrible. Ahora soy parte de la historia. Y tú, que llegaste hasta aquí, también lo eres. Porque lo leíste. Porque lo viste, al menos en tu mente. Y eso basta. Ese es el verdadero legado del observador, existir a través de los ojos de otros. Expandirse sin moverse. Multiplicarse sin reproducirse. Instalarse en el rincón exacto del cerebro donde la duda y la fe se cruzan, donde el miedo se disfraza de curiosidad. Te daré un último consejo, si me permites. La próxima vez que entres a una tienda por la noche, Oxxo, 7-Eleven, lo que sea, presta atención al fondo. Gracias por escuchar esta historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas. En la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance. Y compártelo en tus redes sociales. Gracias.